Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda de los vampiros de Nueva Inglaterra, siglos XVIII-XIX. ¿Abrirías una tumba para salvar a tu hermano, aunque tuvieras que arrancar y quemar el corazón de quien amaste? Escucha el viento. No el de ahora, el de Nueva Inglaterra en invierno, cuando enero se clava como una astilla en los huesos y el aliento sale blanco, espeso, frente a las casas de tablones grises. Imagina Exeter, Rhode Island, 1892. Una aldea de caminos de tierra endurecida, cercas de piedra irregulares y graneros rojos castigados por la sal del Atlántico. El río Ten Mile corre cercano, oscuro bajo el hielo. Las chimeneas exhalan humo con olor a roble húmedo. Dentro, las cocinas hierven sopas aguadas mientras alguien tose. Siempre hay alguien que tose. La llaman consunción, la enfermedad que adelgaza, que hunde los pómulos y enciende los ojos con un brillo febril. La tuberculosis viaja por las habitaciones estrechas, por las cucharas compartidas, por el aire tibio que flota sobre las camas donde los enfermos sudan de madrugada. Primero cae la madre, luego la hija mayor, después otra hija, y el hijo empieza a palidecer. ¿A quién culpar cuando la muerte se sienta a la mesa y no se marcha? En los siglos XVIII y XIX, en pueblos como Foster, Woodstock, Jewett City, el miedo no tenía colmillos, tenía calendarios. Se contaban los días entre un entierro y el siguiente. Las campanas de la iglesia repicaban con una frecuencia que helaba más que la nieve. Los cementerios, parcelas inclinadas con lápidas de pizarra talladas con alas de ángel y cráneos alados, se convertían en escenarios de decisiones impensables. No buscaban capas negras ni murciélagos. Buscaban señales, sangre líquida en el corazón, cabello que parecía haber crecido, uñas más largas, cuerpos que, al exhumarse en pleno invierno, parecían demasiado intactos para el tiempo transcurrido. El frío preserva. Pero eso aún no lo entendían como hoy. Lo interpretaban de otro modo. En 1799, en Exeter, se exhumó el cuerpo de Sarah Tillinghast tras la muerte sucesiva de familiares. En su ataúd encontraron órganos que no se habían descompuesto como esperaban. El corazón fue retirado y quemado en una piedra plana, mientras el humo subía recto en el aire inmóvil. Las cenizas se mezclaron con agua. Alguien bebió esa mezcla con la esperanza de detener la cadena de funerales. ¿Puedes sentir el sabor metálico en la lengua? No era una turba irracional. Eran granjeros, herreros, madres con las manos agrietadas por el jabón de lejía. Hombres que habían cruzado inviernos brutales y cosechas pobres. Personas que habían visto a la consunción llevarse a medio hogar en cuestión de meses, sin microscopios, sin antibióticos, solo intuición, tradición y desesperación. La idea se repetía como un susurro: el primero en morir regresa. Se levanta en la noche y se alimenta de la fuerza de los suyos. No deja marcas en el cuello, deja camas vacías al amanecer. La comunidad debía actuar antes de que la sombra siguiera cobrando nombres. Escucha el crujir de la tierra helada bajo las botas. Imagina la pala entrando en el suelo. Cada golpe resuena como un tambor fúnebre. Las linternas de aceite oscilan, proyectando sombras largas sobre las lápidas inclinadas. El ataúd emerge, las bisagras gimen, y entonces el silencio, porque en 1892, en una granja de Chestnut Hill Road, un joven llamado Edwin Brown comenzaba a escupir sangre, y los vecinos ya sabían a quién señalar. Pero para entender por qué, debemos retroceder unas semanas, al día en que enterraron a Mercy, y al frío que no logró detener lo que vino después. El 17 de enero de 1892, la tierra de Exeter, Rhode Island, estaba dura como hierro. La nieve se había acumulado contra los muros de la pequeña iglesia bautista, y el cementerio de Chestnut Hill parecía una extensión del cielo gris. Lápidas inclinadas, nombres apenas legibles, fechas que se repetían con una insistencia cruel. Ese día enterraron a Mercy Lena Brown. Tenía 19 años. Delgada, piel pálida, casi translúcida, cabello castaño recogido con sencillez. Quienes la recordaban hablaban de su voz baja y firme,
de sus manos siempre ocupadas en la cocina o remendando ropa junto a la ventana. La consunción la había reducido a huesos finos y una tos persistente que la doblaba en dos. Había muerto 2 meses después que su madre, Mary Eliza, y años después que su hermana mayor, Mary Olive. La enfermedad avanzaba como una sombra paciente dentro de la casa de los Brown. ¿Te das cuenta del patrón? Madre, hija, hija, ahora el hijo. Edwin Brown, el único varón, había sido enviado a Colorado Springs con la esperanza de que el aire seco del oeste, tan recomendado entonces para los tísicos, le devolviera la fuerza. Regresó peor, más delgado, con la mirada hundida. Cada mañana manchaba el pañuelo con sangre oscura. La casa en Chestnut Hill Road olía a eucalipto hervido y a lana húmeda. Las tablas del suelo crujían bajo pasos que intentaban ser silenciosos. En la mesa, los platos quedaban a medio terminar. Afuera, los vecinos cruzaban miradas en la tienda de comestibles, junto al molino, frente a la oficina de correos. Las conversaciones bajaban de tono cuando pasaba George Brown, el padre, hombros encorvados, barba entrecana, manos agrietadas por el trabajo, un hombre práctico poco inclinado a supersticiones. Pero el dolor perfora incluso las convicciones más firmes. En febrero los rumores ya tenían forma. No hablaban de maldiciones antiguas ni de colmillos brillantes, hablaban de drenaje vital, de un muerto que no descansaba. Decían que el primero en caer, o quizá el más reciente, podía estar alimentándose de Edwin desde la tumba. ¿Y si el frío hubiera conservado algo que no debía conservarse? El 17 de marzo de 1892, un grupo de hombres se reunió con palas y picos. No eran forasteros, eran vecinos, agricultores con los rostros curtidos por el viento del Atlántico. Se dirigieron al cementerio bajo un cielo bajo, pesado, como si la tarde no quisiera llegar. Exhumaron primero a la madre y a la hermana mayor. Los cuerpos mostraban la descomposición esperada. Luego abrieron la tumba de Mercy. El ataúd crujió al forzar la tapa. Una linterna se inclinó hacia el interior. El aire frío se mezcló con el olor denso de la madera húmeda, y alguien murmuró. El cuerpo parecía sorprendentemente bien conservado. No intacto, pero distinto a los otros, se mencionó sangre en el corazón. Se habló de órganos que no coincidían con los meses transcurridos. El invierno había actuado como un conservador natural, pero en ese instante, a la luz vacilante, esa explicación no dominaba la escena. Dominaba otra idea, que Mercy no había terminado su obra. El corazón fue extraído y colocado sobre una piedra. Alguien acercó fuego. Las llamas chisporrotearon, desprendiendo un humo espeso que ascendió recto en el aire helado. Las cenizas se recogieron con cuidado, se mezclaron con agua, se llevaron hasta la casa. Imagina la habitación de Edwin, la cama estrecha, la respiración irregular. El padre sosteniendo la taza con manos que no temblaban todavía. ¿Beberías tú esa mezcla si te prometieran que detendría la muerte? Edwin la bebió, y durante unos días la aldea contuvo el aliento. Pero la consunción no negocia con cenizas. En mayo de 1892, Edwin Brown murió, y sin embargo, lejos de apagar el miedo, su muerte encendió algo más profundo en Nueva Inglaterra. Porque el caso de Mercy no era el primero, ni sería el último. ¿Crees que lo de Mercy fue un caso aislado? Escucha con atención, porque décadas antes de 1892, las palas ya habían golpeado la tierra helada de Nueva Inglaterra con la misma intención. Retrocede casi un siglo, año 1793. Vermont, colinas onduladas cubiertas de arces y abedules, caminos apenas trazados entre granjas dispersas. El aire huele a heno seco en verano y a humo espeso en invierno. Las casas, de madera sin pintar, resisten como pueden las tormentas que bajan desde las montañas verdes. En el pequeño poblado de Manchester, la familia Ray enferma uno tras otro. Primero la esposa, luego un hijo, después otro. La consunción no mata de golpe, desgasta.
Afina los rostros, enciende fiebre en las mejillas, arranca la energía como si alguien la absorbiera lentamente durante la noche. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Y si uno de los muertos no está realmente muerto? En marzo de 1793, los cuerpos de Rachel y su hijo fueron exhumados. Los testimonios de la época describen órganos con sangre aún presente, tejidos que no coincidían con la idea popular de putrefacción inmediata. El corazón fue quemado. Las cenizas, mezcladas con agua ofrecidas al familiar enfermo. El patrón se repite. ¿Lo notas? No era teatro macabro. Era un procedimiento. Una intervención comunitaria. El médico local podía asistir, el pastor podía observar. No se hablaba de demonios, se hablaba de detener una cadena mortal. Se buscaban signos específicos. ¿Hay sangre líquida en el corazón? ¿Los pulmones parecen vivos? ¿El cuerpo ha cambiado de posición? Si la respuesta generaba duda, el fuego resolvía la incertidumbre. Ahora viajemos a Jewett City, Connecticut, 1854. Las fábricas textiles empiezan a rugir cerca del río Kennebunk. El vapor y el algodón flotan en el aire. Obreros tosen en talleres cerrados donde la humedad se mezcla con polvo. La tuberculosis encuentra un terreno fértil. Allí la familia Walton pierde miembros en rápida sucesión. Un médico, ante la presión vecinal, permite la exhumación. No para alimentar supersticiones, sino para calmar el pánico. El cadáver presenta sangre en el corazón, se interpreta como prueba. El corazón arde, el enfermo bebe la mezcla, muere semanas después. ¿Empiezas a percibir la tragedia detrás del ritual? La ciencia del siglo XIX aún no conoce a Mycobacterium tuberculosis. Robert Koch no anunciará el descubrimiento del bacilo hasta 1882 en Berlín. Durante la mayor parte de estos episodios, la enfermedad es un misterio que parece moverse con voluntad propia, casi con intención, y cuando algo parece tener intención, el ser humano le otorga rostro. El vampiro de Nueva Inglaterra no duerme en castillos ni teme a la luz del sol. Descansa bajo lápidas sencillas con inscripciones puritanas. No seduce, consume. No deja marcas visibles, deja ataúdes pequeños. Imagina la escena nocturna. La pala entra en la tierra. El ataúd emerge con un gemido de madera. Una linterna ilumina un rostro que parece demasiado intacto. Alguien contiene el aliento. Otro susurra: «Ahí está». ¿Lo escucharías tú? Ese susurro que convierte a un hijo en amenaza. A finales del siglo XVIII y durante todo el XIX, al menos 18 exhumaciones documentadas recorren Rhode Island, Connecticut, Vermont y Massachusetts. Cada pueblo adapta el ritual. Algunos decapitan, otros queman solo el corazón, algunos dispersan cenizas en el río cercano. Pero algo cambia con el paso de las décadas. Los periódicos comienzan a escribir sobre ello. En 1896, el New York World menciona el caso de Exeter, llevando el eco del cementerio a lectores urbanos que observan con mezcla de fascinación y burla. Sin embargo, en los pueblos nadie se ríe, porque cuando cae la noche y la tos vuelve a sonar en la habitación contigua, la idea del vampiro deja de parecer absurda. Y aún hay una historia más antigua, enterrada bajo las raíces de un manzano en Rhode Island, que explica cómo comenzó todo. Una historia que empieza con una niña llamada Sarah. ¿Recuerdas el nombre? Sarah. Año 1799. Exeter, Rhode Island. No muy lejos de donde casi un siglo después desenterrarían a Mercy Brown. El paisaje era más agreste entonces. Colinas cubiertas de robles y pinos, muros de piedra serpenteando entre parcelas, caminos apenas marcados por el paso de carretas. En primavera, el barro se tragaba las ruedas. En invierno, la escarcha convertía cada paso en un crujido seco. La familia Tillinghast vivía en una casa de madera oscurecida por el humo, con techo inclinado y ventanas pequeñas que dejaban entrar una luz lechosa. Dentro, la consunción avanzaba como una visita que no se iba. Primero cayó un hermano, luego otro. Las noches eran largas, interrumpidas por accesos de tos que resonaban en las vigas del techo. Sarah Tillinghast murió joven. No hay retratos que nos devuelvan su rostro, pero los registros parroquiales la sitúan allí,
en esa comunidad que ya empezaba a contar muertos con demasiada frecuencia. Cuando otro familiar enfermó poco después de su entierro, el rumor se deslizó por la aldea como humo bajo una puerta cerrada. Es ella, no descansa, se alimenta de los suyos. ¿Te imaginas escuchar eso sobre alguien a quien acabas de enterrar? La exhumación no fue un acto impulsivo, se habló en la iglesia, se discutió en la taberna, el miedo necesitaba consenso. Finalmente, una mañana fría, un grupo de hombres abrió la tumba, las palas golpearon tierra húmeda, el ataúd emergió. Al levantar la tapa, alguien señaló el pecho, se describió sangre en el corazón. Los pulmones no estaban tan consumidos como esperaban. Para ellos, aquello no era un proceso natural, era señal de actividad. El corazón fue extraído y quemado sobre una roca plana. El humo subió en espiral, mezclándose con el olor de hojas secas y tierra removida. Las cenizas se mezclaron con agua y se administraron al familiar enfermo. ¿Funcionó? La enfermedad siguió su curso, pero el ritual dejó algo más duradero que la esperanza fallida. Dejó una estructura mental, un modelo para interpretar la tragedia. Si la muerte venía en cadena, había un origen. Si había un origen, podía neutralizarse. Y así, cada vez que una familia veía repetirse el patrón, madre, hija, hermano, la sospecha recaía en el primero que había sido enterrado en esa secuencia. Escucha el eco de esa lógica. No es sobrenatural, es casi matemática. En comunidades donde la sangre era la herencia y la tierra el sustento, la enfermedad parecía seguir el mismo linaje que los apellidos tallados en pizarra. Sin conocimiento de bacterias, la explicación más coherente era que algo del muerto persistía, algo que drenaba la vitalidad de los vivos. Durante el siglo XIX, Rhode Island se convirtió en el epicentro de estos episodios. Las lápidas con calaveras aladas observaban en silencio. Los inviernos largos preservaban cuerpos que parecían demasiado enteros, y cada primavera traía nuevas toses. ¿Sabes qué es lo más inquietante? Que no se trataba de ignorancia absoluta. Algunos médicos empezaban a sospechar que la enfermedad se transmitía entre personas, pero la transmisión invisible era más difícil de aceptar que un enemigo tangible bajo tierra. Y entonces, en medio de esa tensión entre fe, costumbre y ciencia emergente, apareció un caso que viajaría más allá de Rhode Island, más allá de Nueva Inglaterra, hasta convertirse en noticia nacional. El nombre de Mercy Brown cruzaría fronteras, pero antes de llegar a los titulares, hubo una noche específica en marzo de 1892 en la que el fuego iluminó algo más que un corazón. Iluminó una grieta entre dos mundos, el de la tradición y el de la razón que intentaba imponerse. Y esa grieta aún no estaba cerrada. Marzo de 1892. La noche cae temprano sobre Chestnut Hill, en Exeter, Rhode Island. El aire corta la piel. El cementerio está rodeado de árboles desnudos cuyos troncos se retuercen como dedos viejos, señalando la tierra removida. Marzo de 1892. La noche cae temprano sobre Chestnut Hill, en Exeter, Rhode Island. El aire corta la piel. El cementerio está rodeado de árboles desnudos, cuyos troncos se retuercen como dedos viejos, señalando la tierra removida. ¿Escuchas ese sonido? No es el viento, es la tapa del ataúd al ser desplazada. George Brown permanece erguido, aunque por dentro esté quebrado. Tiene el rostro anguloso, barba descuidada, ojos enrojecidos por semanas sin descanso. No es un hombre crédulo, es agricultor. Conoce los ciclos de la tierra, sabe cuándo una cosecha está perdida, pero esto no puede sembrarse de nuevo. La linterna ilumina el interior del féretro. El cuerpo de Mercy ha sido trasladado meses antes a una cripta más protegida del frío extremo. Eso ha ralentizado la descomposición. La piel parece menos deteriorada de lo esperado. Se menciona sangre en el corazón. Un médico local observa. No confirma supersticiones, pero tampoco impide el procedimiento. En ese instante, la ciencia aún no tiene voz suficiente para imponerse. ¿Te das cuenta del conflicto?
Por un lado, el descubrimiento de Robert Koch 10 años antes, en 1882, identificando el bacilo de la tuberculosis en Berlín. Por otro, un pueblo rural donde esa noticia es un eco lejano que no detiene la tos de Edwin. El corazón es retirado con herramientas simples. No hay ceremonia solemne, hay urgencia. La pieza se coloca sobre una piedra. Se enciende el fuego. Las llamas consumen tejido que alguna vez latió dentro de una joven que caminó por esos mismos senderos. El humo asciende. Las cenizas son recogidas con cuidado y llevadas a la casa Brown. La habitación de Edwin está en penumbra. Las paredes muestran manchas de humedad. Sobre una silla cuelga su chaqueta demasiado grande para su cuerpo ahora reducido. Respira con dificultad. Cada inhalación es una batalla. George sostiene la taza. Bebe, susurra. Edwin obedece. El líquido tibio baja por su garganta. Tiene sabor a hierro, a ceniza, a esperanza forzada. ¿Crees que en ese momento pensaba en vampiros? ¿O solo quería vivir? Durante días, los vecinos esperan señales, una mejoría, un cambio, algo que justifique la profanación. Pero la tuberculosis no entiende de rituales. Edwin muere el 2 de mayo de 1892. El cementerio recibe otro ataúd. Sin embargo, lo ocurrido no queda enterrado. El 26 de marzo de 1892, el Providence Journal ya había publicado detalles del caso. En 1896, el New York World lo retomó con tono sensacionalista, llamándolo el último vampiro de Nueva Inglaterra. Último, esa palabra sugiere cierre. Pero las historias no se detienen cuando un periódico cambia de página. En pueblos de Connecticut, Vermont y Massachusetts, la memoria del ritual seguía viva. Las familias guardaban relatos de abuelos que habían presenciado exhumaciones. Algunos hablaban en voz baja, otros con convicción. La figura del vampiro europeo, con colmillos y capa, comenzaba a popularizarse en la literatura del siglo XIX. Pero en Nueva Inglaterra, el vampiro tenía botas embarradas y apellido familiar. No venía de Transilvania. Salía del mismo hogar, y mientras la prensa urbana se burlaba, en las casas de campo todavía se contaban noches interrumpidas por tos y sombras que parecían moverse demasiado cerca de la ventana, porque la pregunta seguía suspendida en el aire frío. Si no era Mercy, si no era Sarah, si no era ninguno de ellos, ¿qué era entonces lo que estaba drenando la vida de familias enteras? La respuesta empezaba a formarse en laboratorios lejanos. Pero en los cementerios de Nueva Inglaterra, el fuego aún tenía la última palabra. Mientras en Berlín, en 1882, Robert Koch mostraba ante la sociedad fisiológica el bacilo que teñía de azul bajo el microscopio, esa varilla diminuta responsable de la tuberculosis, en las colinas Rhode Island y Connecticut la explicación seguía buscándose con pala y linterna. ¿Sientes esa distancia? Un laboratorio iluminado por lámparas de gas y un cementerio iluminado por fuego. La noticia del descubrimiento científico tardaba en penetrar en comunidades rurales donde los periódicos llegaban con retraso y los médicos locales se formaban más en la práctica que en congresos europeos. Además, incluso sabiendo que existía una bacteria, ¿qué podían hacer? No había antibióticos, no había cura efectiva. El conocimiento sin solución es un consuelo incompleto. En Wellington, Connecticut, a mediados del siglo XIX, la familia Barber sufrió pérdidas sucesivas por consunción. Décadas más tarde, en 1990, durante una excavación arqueológica en el antiguo cementerio de Walton, apareció un esqueleto con las iniciales WIP B55 dispuestas sobre el pecho con huesos. El cráneo había sido separado y recolocado. Señales de una intervención post-mortem destinada a impedir que el muerto regresara. Pero volvamos al siglo XIX. Imagina la escena original. Y un ataúd abierto. Un cuerpo examinado bajo la mirada de vecinos. No buscaban colmillos. Buscaban sangre fresca. Si el corazón conservaba color rojizo o si los pulmones parecían llenos, eso bastaba. El frío invernal podía ralentizar la descomposición, la tierra ácida podía alterar tejidos, los gases internos podían inflar el torso y dar la impresión de movimiento reciente. Pero ¿quién entendía esos procesos con precisión en 1830? ¿En 1845?
La lógica del vampiro en Nueva Inglaterra no era folclore importado directamente de Europa del Este. Era una adaptación local a una epidemia persistente. La tuberculosis atacaba a miembros de una misma familia porque compartían techo, aire, utensilios. Sin comprender la transmisión aérea, parecía que la enfermedad seguía el vínculo de sangre, y eso reforzaba la sospecha. El primero en morir era el origen. El más reciente podía estar activo. Había que detenerlo. Escucha el murmullo en una cocina de Foster, Rhode Island, 1850. Una madre aprieta un rosario entre los dedos. El padre golpea la mesa con frustración. El hijo tose en la habitación contigua. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dice alguien. Si no hacemos nada, lo perderemos. El ritual ofrecía acción. En medio de la impotencia permitía intervenir, extraer, quemar, beber, un gesto concreto frente a un enemigo invisible. ¿Te das cuenta de la fuerza psicológica de eso? El vampiro de Nueva Inglaterra no era una criatura seductora, era un mecanismo cultural para canalizar el terror colectivo. Cada exhumación era también una declaración. No aceptamos esta muerte como inevitable. Sin embargo, a medida que el siglo XIX avanzaba, las tensiones crecían. Algunos médicos empezaban a oponerse abiertamente a las exhumaciones. Pastores debatían desde el púlpito. Los periódicos urbanos ridiculizaban a las comunidades rurales. Y aún así, cuando la tos regresaba en la madrugada, cuando la fiebre encendía las mejillas de otro hijo, la teoría bacteriana parecía demasiado abstracta. El sonido de la pala, en cambio, era concreto. Golpe, golpe, golpe. Y en cada golpe se mezclaban fe, miedo y una pregunta que aún no encontraba descanso. Si la ciencia tiene razón, ¿por qué sigue muriendo mi familia? La respuesta estaba en el aire que respiraban. Pero el aire no puede quemarse sobre una piedra. Ahora detente un momento y escucha el interior de una casa de Nueva Inglaterra hacia 1870. No el exterior nevado, no el cementerio. La casa. El reloj de péndulo marca las 2 de la madrugada. La madera cruje con los cambios de temperatura. En la habitación contigua alguien tose con un sonido húmedo, profundo, como si algo se desgarrara por dentro. Luego el silencio. Después otra tos más débil. ¿Te levantarías o fingirías dormir para no enfrentar lo inevitable? La tuberculosis, la consunción, tenía un ritmo cruel. Comenzaba con fatiga, un ligero adelgazamiento, mejillas encendidas, luego sudores nocturnos que empapaban las sábanas. La tos se volvía persistente, aparecía la sangre y finalmente una delgadez casi translúcida que hacía parecer al enfermo iluminado desde dentro. En comunidades cerradas todos reconocían ese patrón. Y cuando el patrón se repetía dentro de la misma familia, el miedo adquiría dirección. En Woodstock, Connecticut y en zonas rurales de Massachusetts, los registros parroquiales muestran secuencias de entierros en un mismo apellido con pocos meses de diferencia. Las lápidas alineadas como fichas de dominó. El vínculo sanguíneo parecía ser la pista. Sin saber que la bacteria viajaba en gotículas invisibles expulsadas al toser, la explicación más lógica era que algo del muerto permanecía activo. No un espectro etéreo, sino una presencia física que drenaba fuerza. El vampiro no necesitaba levantarse de la tumba, bastaba con que su influencia se extendiera. ¿Notas cómo cambia la imagen? No es un monstruo romántico, es un familiar que no ha terminado de morir. En algunas variantes locales se colocaban piedras sobre el pecho del cadáver. En otras se giraba el cuerpo boca abajo dentro del ataúd. A veces se retiraba solo el corazón. Otras veces se decapitaba y se recolocaba el cráneo entre las piernas. No era espectáculo, era procedimiento. Imagina el momento exacto en que el ataúd se abre y todos inclinan la cabeza hacia adelante. El olor de la tierra húmeda invade el aire. Una linterna revela un rostro que parece dormido. El cabello, más visible tras la retracción de la piel, da la impresión de haber crecido. Las uñas parecen más largas. El abdomen, hinchado por gases naturales, sugiere actividad interna. ¿Lo ves?, susurra alguien.
La interpretación ya está decidida antes de terminar la frase. Y sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos médicos rurales empezaban a cuestionar la práctica. Sabían que la descomposición no seguía un calendario uniforme, que el frío preserva, que la tierra influye, pero sin tratamiento efectivo. ¿Cómo convencer a una madre que ha perdido 3 hijos de que no haga lo único que cree que puede salvar al cuarto? ¿Te atreverías a prohibirle ese intento? La tensión entre tradición y ciencia no se resolvía en debates académicos. Se resolvía en habitaciones donde la respiración se volvía cada vez más débil. Y mientras tanto, la prensa urbana comenzaba a caricaturizar estos eventos. Se hablaba del vampirismo rural con tono condescendiente, pero en los campos el miedo no era una metáfora literaria, era un sonido en la noche. En 1892, cuando el caso de Mercy Brown se difundió, muchos lectores lo interpretaron como una reliquia supersticiosa. Pero para quienes habían visto morir a media familia, la historia no era exótica, era reconocible. Y aquí surge una pregunta más incómoda. Si tú vivieras en 1850, sin antibióticos, viendo caer uno tras otro a tus seres queridos, ¿apostarías todo a una teoría microscópica lejana? ¿O encenderías el fuego? Porque en el siguiente capítulo de esta historia, el vampiro dejará de ser solo un rumor local y se convertirá en símbolo de algo más profundo, la lucha humana contra lo invisible. Y esa lucha no siempre se libra con razón, sino con desesperación. Cierra los ojos un instante. Imagina que estamos en 1896. En una redacción de Nueva York, el olor no es a tierra removida, sino a tinta fresca y papel húmedo. Las rotativas vibran, los titulares buscan impacto. El último vampiro de Nueva Inglaterra. La historia de Mercy Brown viaja desde el pequeño cementerio de Exeter, Rhode Island, hasta las mesas de lectores urbanos que jamás han sentido el crujido de una pala en suelo helado. Para ellos es una curiosidad rural, para otros es una advertencia. Pero mientras la prensa convierte el episodio en anécdota sensacionalista, en las colinas de Nueva Inglaterra, la tuberculosis sigue avanzando. A finales del siglo XIX, la enfermedad es responsable de 1 de cada 7 muertes en Estados Unidos. Sanatorios comienzan a surgir en lugares de aire seco, Colorado Springs, las montañas de Adirondack en Nueva York. Se prescribe reposo, aire puro, leche fresca, luz solar. El enemigo empieza a tener nombre científico, pero sigue sin tener cura. ¿Comprendes la paradoja? Ya saben qué causa la enfermedad, y aún así no pueden detenerla. En ese vacío entre conocimiento y solución, las viejas prácticas no desaparecen de inmediato. En algunas comunidades los rituales se realizan con mayor discreción, sin periódicos, sin titulares. Solo familia y vecinos. Hay registros de exhumaciones hasta finales del siglo XIX. Algunas fuentes hablan de al menos 18 casos documentados en Rhode Island y Connecticut. Probablemente hubo más, sin actas ni periodistas. Y mientras tanto, la imagen del vampiro evoluciona en otro escenario. En 1897, Bram Stoker publica Drácula. El vampiro literario adquiere elegancia oscura, castillos, capas, seducción. La criatura europea eclipsa al vampiro rural estadounidense. El público empieza a imaginar colmillos afilados y ataúdes forrados de terciopelo, pero el vampiro de Nueva Inglaterra nunca tuvo capa. Tenía apellido local, tenía una tumba sencilla, tenía un padre sosteniendo una taza de cenizas. Escucha la diferencia. Uno pertenece a la ficción gótica, el otro a granjas azotadas por el viento y a casas donde la tos no dejaba dormir. Con el cambio de siglo, la medicina avanza, se desarrollan mejores métodos de aislamiento. A comienzos del siglo XX, los sanatorios se multiplican. La comprensión del contagio aéreo se vuelve más sólida. Décadas más tarde, la streptomicina ofrecerá un tratamiento efectivo. Y entonces, poco a poco, las palas dejan de levantarse con esa intención. Pero dime, ¿desaparece una creencia solo porque surge una explicación científica? En algunos cementerios de Rhode Island aún reposan lápidas inclinadas con fechas cercanas entre sí.
Si caminas entre ellas en invierno, el silencio parece más denso, el viento roza las inscripciones desgastadas, hay nombres repetidos, familias enteras. Y si no conocieras la historia, podrías pensar que se trata de simples coincidencias. Pero tú ya sabes que bajo esa tierra hubo fuego, hubo decisiones difíciles, hubo corazones arrancados en nombre del amor. La pregunta ahora no es si existieron vampiros, la pregunta es otra. Cuando el miedo se instala en una comunidad, ¿qué forma adopta para volverse soportable? Y aún nos queda explorar cómo esa forma dejó una huella que no se borra del todo. Porque incluso hoy, cuando alguien habla del vampiro de Nueva Inglaterra, no está pensando en Transilvania, está pensando en algo más cercano, más humano y quizás más inquietante. Camina conmigo por un cementerio rural de Rhode Island al final del siglo XIX. No hay turistas, no hay placas explicativas, solo viento. Las lápidas están inclinadas hacia el este, como si esperaran un amanecer perpetuo. Muchas muestran símbolos puritanos, calaveras aladas, urnas, sauces llorones tallados con líneas simples. Las fechas se agrupan: 1847, 1848, 1849, el mismo apellido repetido 3-4 veces en menos de 2 años. ¿Coincidencia? Para nosotros sí, para ellos era un patrón. El vampiro de Nueva Inglaterra no era un monstruo extranjero. Era una explicación doméstica para algo que devastaba hogares completos. Cuando una madre enterraba a 2 hijos y veía al tercero toser sangre, la mente buscaba continuidad. La enfermedad parecía inteligente, selectiva, familiar, y el cerebro humano odia el azar cuando el azar duele. En comunidades como Foster, Gloucester, Woodstock, el ritual se integró en la memoria colectiva. No siempre se hablaba de él abiertamente. A veces se mencionaba como lo que se hizo aquella vez o la intervención, una palabra sobria para un acto radical. Imagínate la tensión interna de un padre. Sabe que exhumar a su hija desafía normas religiosas, sabe que el pastor podría desaprobarlo, pero también sabe que cada noche escucha la respiración de su hijo volverse más débil. ¿Qué pesa más? ¿La doctrina o la posibilidad de salvarlo? Ese conflicto es el verdadero núcleo de esta leyenda. No la sangre, no el fuego, sino la decisión. En 1892, cuando el caso de Mercy Brown circuló por periódicos nacionales, muchos lectores urbanos lo interpretaron como una superstición arcaica. Pero en las zonas rurales, la práctica no surgía de ignorancia absoluta, surgía de experiencia acumulada. Habían visto morir generaciones. Habían observado que la consunción parecía moverse dentro de una familia. Sin comprender la transmisión aérea, la hipótesis del vampiro ofrecía causalidad, y la causalidad ofrece consuelo. Piensa en esto: el ritual transformaba una muerte pasiva en una acción concreta. Abrir la tumba era decir, no nos quedamos quietos. Quemar el corazón era afirmar, hacemos algo. En términos modernos podríamos llamarlo un mecanismo de afrontamiento colectivo, pero en aquel entonces era una lucha directa contra lo que percibían como un enemigo persistente. Con el avance del siglo XX, la medicina empezó a dominar el relato. La tuberculosis dejó de ser un misterio místico y pasó a ser un problema bacteriológico. Los sanatorios sustituyeron a los cementerios como escenario principal de la batalla. Sin embargo, las historias no desaparecen con los avances científicos, se transforman. En algunas familias de Nueva Inglaterra, aún a comienzos del siglo XX, los abuelos susurraban relatos sobre noches en que se abrió una tumba para salvar a los vivos. No lo decían con orgullo, lo decían con gravedad, porque cada historia guardaba una pregunta sin respuesta definitiva. Hicimos lo correcto, y ahora te pregunto a ti. Si vivieras allí en 1799, en 1854, en 1892, si escucharas esa tos atravesando la pared, si el médico no tuviera remedio, si la ciencia no ofreciera cura, ¿te atreverías a no hacer nada? En la última página de esta historia no buscaremos colmillos ni ataúdes góticos. Buscaremos algo más profundo, algo que todavía respira
incluso cuando creemos haber dejado atrás esas sombras, porque los vampiros cambian de forma y a veces no necesitan levantarse de la tumba para seguir existiendo. Ahora el viento vuelve a soplar sobre las colinas de Nueva Inglaterra. No es 1892, no es 1799. El tiempo ha seguido avanzando, pero si caminas por el antiguo cementerio de Chestnut Hill en Exeter, Rhode Island, todavía verás las lápidas de la familia Brown alineadas bajo el cielo gris. Mary Elisa, Mary Olive, Mercilena, Edwin, fechas cercanas, silencio espeso, la tuberculosis, lo sabemos hoy, era una bacteria transmitida por el aire. Sabemos que el frío conserva tejidos. Sabemos que la retracción de la piel puede hacer parecer que el cabello y las uñas crecen después de la muerte. Sabemos que la sangre puede permanecer en órganos si la descomposición se ralentiza. Sabemos, pero el conocimiento llegó tarde para ellos. Y aquí está lo inquietante. El vampiro de Nueva Inglaterra no fue derrotado con estacas ni con ajos. Fue desplazado lentamente por microscopios, por sanatorios en las montañas, por décadas de investigación, por la streptomicina en el siglo XX. Sin embargo, piensa en esto. El mecanismo que lo creó sigue intacto. Cuando algo invisible amenaza a una comunidad, cuando la enfermedad no tiene explicación inmediata, cuando el miedo se transmite más rápido que la evidencia, ¿qué hacemos? Buscamos un rostro, buscamos un origen, buscamos a alguien a quien señalar. En el siglo XVIII y XIX, ese alguien podía ser el primero que murió, el más reciente enterrado, un hijo, una hermana, una joven llamada Mercy. Escucha el crujido de la pala una última vez, no como acto macabro, sino como símbolo. Cada golpe contra la tierra era una declaración desesperada de amor. Abrían tumbas porque no soportaban seguir cerrándolas. ¿Eso los convierte en monstruos o en seres humanos enfrentando lo inexplicable con las herramientas que tenían? El vampiro de Nueva Inglaterra no tenía colmillos, tenía contexto, tenía invierno, tenía casas pequeñas donde la tos rebotaba en paredes estrechas. Tenía padres agotados sosteniendo tazas de ceniza con manos que temblaban solo cuando nadie miraba. Y si hoy recorres esos cementerios, entre muros de piedra cubiertos de musgo y árboles que susurran con el viento atlántico, quizá no sientas presencia sobrenatural, pero sí sentirás algo más denso. La memoria de decisiones imposibles. La historia no termina con un ataúd cerrado ni con un titular sensacionalista. Termina con una pregunta que atraviesa siglos. Cuando el miedo se instala y la ciencia aún no alcanza, ¿qué estamos dispuestos a hacer para proteger a los nuestros? Tal vez ese sea el verdadero vampiro, no el que surge de la tumba, sino el que nace del pánico compartido. Y ahora, mientras el viento recorre las lápidas inclinadas y el eco de una tos lejana parece perderse en la noche, queda una última duda suspendida en el aire frío de Nueva Inglaterra. Si hubieras estado allí, ¿habrías encendido el fuego o lo habrías dejado apagarse?